Muy buenas tardes, tenga toda nuestra audiencia. Mi nombre es la pastora Norca de Moisés y hoy estamos llegando a su casa con un nuevo programa de Betel en tu casa. Por cierto, el capítulo número 17. Estamos transmitiendo desde nuestra sede, Centro de Multitudes Cristianos Betel, aquí en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Y hoy me siento muy gozosa, pues porque es un programa más y me siento acompañada de la pastora Mariana de Vargas. Bienvenida, Mariana. Ahora hoy eres mi asistente. Gracias, pastora. Qué bueno. Y como invitados tenemos a una pareja que es de nuestro equipo de 12. Es Jorge Soteldo y su amada esposa, Casey de Soteldo. Ellos trabajan como equipo principal de mi esposo y el mío, por supuesto. Y en la adoración tenemos a Francis de Mateos. Ella entona esas canciones preciosas. Ya van a ver cómo nos eleva hasta los mismos cielos. Y Luis, al frente del teclado. Bienvenidos. Qué bueno. Y antes de dar inicio al tema, quisiera invitar a nuestros adoradores a que nos eleven a la presencia de Dios. Quiero que tú prepares tu corazón, adora ahí también donde tú estés, en tu casa, participa de esta adoración, porque donde hay alabanza, allí está el Señor. Así que, chicos, adelante. Gracias, pastora, por esta invitación nuevamente. Y yo estoy muy feliz de estar acá y para acompañarlos en este tiempo precioso y algo muy especial en la parte de Betel en tu casa. Es el momento cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor a través de una canción. Así que quiero invitarte a que te unas con nosotros en esta adoración y cantemos con el corazón. Sabes, solamente Jesucristo basta. Y no sé cuál es tu necesidad, pero sí te puedo decir que Él puede llenar cada una de las necesidades que hay en tu corazón. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por este tiempo tan glorioso, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos
solo tú bastas en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y exaltamos, Señor de gloria. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, oh Rey. Bueno, y después de darle este primer lugar a Dios con ese cántico que nos entonó Francis, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces al tema que nos corresponde hoy. Por cierto, un tema que es fundamental, mis amados, para cualquier persona, porque se trata de la necesidad del perdón, y del poder que tiene el perdón. Es un tema muy interesante y en este programa vamos a tratar y analizar algunos casos presentes en el Antiguo Testamento para luego dar continuidad al programa y enmarcarnos entonces en el Nuevo Testamento, ya que el perdón es un tema muy amplio, no fácil y sobre todo en la era que estamos viviendo, una era bien compleja. Y bueno, y para iniciar me gustaría hacerles una pregunta a toda nuestra audiencia. ¿Y cuál es la pregunta que les voy a hacer? ¿Alguna vez has recibido perdón sin merecerlo? Tú que estás aquí, tú que nos escuchas y nos estás viendo, ¿alguna vez has recibido perdón sin merecerlo? Quizás tú has hecho algo o has hablado algo a la persona que amas y la has ofendido y tú sabes que te has pasado de la línea, que te has pasado de la raya, como decimos nosotros, y que consideras que no te mereces el perdón. Pero cuánta alegría puedes tú experimentar que a pesar de que consideras que no te merece el perdón, ella o él te perdona. Y ese es el perdón que habla la Biblia. Ese es el tipo de perdón que habla la Biblia. Y ese es el tipo de perdón que Dios nos da. Que aunque no lo merezcamos, Él está siempre dispuesto a perdonarnos para que nosotros podamos restablecer nuestra relación con Él. Por eso es hermoso, dice la palabra en el Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una expresión muy linda en estos dos versículos. Por eso es que el perdón es uno de los temas principales que trata la Biblia. Y quiero decirles más aún, el Evangelio realmente, el Evangelio mismo es un mensaje sobre el perdón. Por eso, a través de la Biblia podemos conseguir muchísimas historias, tanto de pueblos como de personajes, incluso seleccionados por Dios, que han necesitado el perdón de Dios porque le han fallado, han cometido algún tipo de pecado. Y por eso el perdón es importante tanto en el pasado como en el presente como en el porvenir. Así que el perdón está en todas las eras, en todas las épocas de la humanidad. Y si vamos a la práctica, mis amados hermanos, meditaba yo cuando preparaba este tema, si vamos a la práctica, cuando yo recibo las personas que van a consulta pastoral, generalmente atiendo a las mujeres y mi esposo y yo pues atendemos a las parejas, pero quiero decirles que es un tema tan práctico porque de alguna u otra manera los problemas que nos presentan están siempre relacionados con el perdón, en cualquiera de las tres categorías, y le voy a explicar. La primera categoría es entender cómo Dios nos perdona. Porque a veces la gente no entiende eso. Es necesario entender que Dios nos puede perdonar aún en los pecados más graves. La segunda categoría es aprender nosotros a ser perdonadores. Es decir, que nosotros podamos perdonar a aquellas personas que nos ofenden o nos hagan algún daño. Y la tercera categoría es aprender a perdonarse a sí mismo para que pueda liberarse de los sentimientos de culpa que puedas tener. Fíjate
que cuando se falla en cualquiera de esas tres categorías, la persona comienza a debilitarse, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente. Por eso es importante tratar el tema del perdón, porque cuando uno perdona, uno se libera. Cuando uno perdona, hay poder espiritual en ese perdón. Cuando uno perdona o pide perdón, cualquiera de las tres categorías, les digo, la parte emocional, ¿verdad?, se sana. Hay sanidad en la parte emocional. Por eso es muy importante este tema. Y en la Biblia nosotros podemos conseguir muchísimas historias apasionantes. Este tema me apasionó tanto que leí tantos acerca del perdón, porque en la Biblia tú te puedes conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis muchísimas historias acerca del perdón. No solamente a nivel de pueblos, sino también a nivel de personas que fueron incluso elegidas por Dios, usadas por Dios, pero cayeron en el pecado, fallaron a Dios. Y por eso, mis amados, vamos a tratar algunos casos presentes en el Antiguo Testamento y que de cada uno de ellos vamos a aprender algo. Y yo voy a comenzar con una historia que está en Éxodo 32. En Éxodo 32 podemos ver cuando Moisés ya iba por el desierto con el pueblo de Israel después de la liberación de la cautividad allá en Egipto. Y el Señor llama a Moisés para que se presente en el monte de Sinaí para entregarle las tablas de la ley. Él sube y como pasó tantos días con el Señor, el pueblo de Israel comenzó a inquietarse. Y le dicen a Aarón, mira, haznos un Dios, porque no sé qué pasó con Moisés, pero necesitamos un Dios que nos continúe guiando por este desierto. Y Aarón complació a ese pueblo y les levantó un becerro de oro, hecho de de las joyas que tenía el pueblo de Israel, de oro, ¿verdad? Les levantó ese becerro de oro para que ellos vieran allí a ese Dios. Y sabes que no era difícil para el pueblo de Israel aceptar eso. Venían de Egipto y en Egipto tenían dos dioses importantes para ellos y que eran representados por animales. Era el dios Apis, que era un toro, y hay otro dios que tenían ellos muy importante que se llamaba Hathor y representaba una ternera. Y sus vecinos eran los cananeos, que también adoraban a Baal y era representado por un toro. Así que Aarón, haciéndoles un becerro de oro, para ellos veía fácilmente que ese era su Dios. Por eso cometieron ese pecado tan grave de levantar un Dios que los siguiera guiando por el desierto. Entonces, mira la reacción de Dios. Todavía estaba con Moisés, pero ustedes saben que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y le dijo en el verso 7, desciende, le dijo a Moisés, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira la palabra que usó el Señor, se ha corrompido. ¿Por qué? Porque habían cometido un pecado grave. Fíjense que este pecado, yo estuve meditando en este pecado e involucró tres aspectos muy importantes. Primero, la desobediencia. Desobedecieron a Dios porque Él les dijo, mira, que no tendrían dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de semejanza que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas. Y fíjense que ellos hicieron un animal para adorarlo. No te inclinarás a ello, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Así que desobedecieron. El otro aspecto del pecado fue que profanaron el nombre de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos le dijeron a ese becerro de oro, tú eres el Dios que nos sacaste de la esclavitud egipcia. Es decir, que ellos en ese Dios estaban representando al verdadero Dios que los había sacado de Egipto, a pesar de todo lo que las manifestaciones que habían visto de las plagas, ¿verdad?, que trajo el Señor a Egipto para que pudiera Faraón ceder. Habían abierto el Mar Rojo, los estaba sustentando y proveyéndole todos en el desierto. Mas, sin embargo, ellos
suplantaron a ese Dios verdadero por ese becerro. Y lo otro grave para mí es que honraron, le dieron honra a ese becerro de oro. ¿Por qué lo digo? Porque le hicieron fiesta, celebraron con ese becerro, también ofrecieron holocausto, ofrendas de paz, comieron y bebieron e hicieron actos de inmoralidad, porque en Egipto lo practicaban con esos dioses. Y allí cayeron este pueblo de Israel también, le fallaron a Dios. Y cuando Dios ve esto, le dijo a Moisés en el verso 10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación, una gran nación. O sea, que le dijo a Moisés, déjame que yo voy a exterminar este pueblo por el pecado tan grande que habían cometido. Y Moisés intercedió por ese pueblo, y Moisés le dijo, no, Señor, no termines con este pueblo. Mira, ¿qué van a decir los egipcios? Que los fuiste a liberar y sacaste y trajiste al desierto para acabarlos, para destruirlos. Y Moisés le dijo otro argumento, o otra base en la cual se fundamentó pidiendo misericordia por ese pueblo. Le dijo, mira, ¿qué pasa? Tú le dijiste a Abraham, le dijiste a Isaac, le dijiste a Jacob o a Israel, que fue cambiado su nombre, le ofreciste que su descendencia iba a multiplicarse como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que le ofreciste introducirlos en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Cuando el Señor oye eso, dice que fue movido en misericordia. ¿Y qué pasó? Él cambió de parecer y los perdonó. Fíjense, ese pecado tan grande, el Señor lo perdonó. Y yo, meditando en esto, dije, wow, aquí se cumple una declaración que Dios mismo hizo en Éxodo 34, verso 6. ¿Sabe qué dijo el Señor? Él dijo que él era fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Por eso, tu amigo que me estás escuchando, hermano que estás allí, quiero decirte que si tú le has fallado a Dios, bien sea porque has adorado algún ídolo, porque a una imagen has adorado, esas imágenes hechas por manos de hombre, que como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no palpan. Yo te quiero decir, hoy es la oportunidad que tú tienes de pedirle perdón a Dios, de arrepentirte. Y Él, te lo aseguro, está dispuesto a perdonarte porque quiere que tú restablezcas la relación con Él. Eso es lo más hermoso. ¿Qué te parece, Mariana, este tema que estamos tratando? Sí, pastora. Hablar de David, pues hay una gran enseñanza en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Narra cuando David conoce a Betsabé. Dice que es el tiempo donde los reyes debían estar en batalla y él estaba en su casa durmiendo. Ya por allí cometió el primer error. Debía estar en la batalla y estaba durmiendo, estaba ocioso. Cuando se asoma a su balcón, pues ve a esta hermosa mujer y la manda a llamar sin saber quién era, si tenía familia, esposo, y comete con ella el acto de adulterio. Por supuesto, él era el rey, y ¿quién se le iba a negar al rey? La mujer queda embarazada, Betsabé queda embarazada, y le hace llegar la noticia al rey. Por supuesto, al enterarse de que estaba embarazada, pues ¿qué hacemos con este muchacho que no es de su papá, del esposo de Betsabé? Entonces, se le ocurren varias ideas que no dieron fruto. Al final decide pues matarlo, lo envía al frente de la batalla sabiendo que no era un soldado experimentado, porque sabía que allí al estar al frente pues iba a morir rápidamente. Una vez muere, que fíjese que un pecado lleva al otro. El pecado de adulterio por tratar de taparlo, o sea, ¿qué hacemos con este hijo? Lo llevó a otro pecado. Por eso es importante
y más adelante lo vamos a ahondar, en el momento de pecar, pedir perdón inmediatamente, porque uno lleva al otro si se trata de ocultar. Entonces, pasa el tiempo, el niño nace y Dios se ve en la necesidad de enviar a un profeta para exhortarlo y llamarle la atención y decirle lo mal que estaba haciendo, porque hasta el momento David no se había arrepentido. Incluso ya el niño había nacido, no sabemos qué edad tenía, pero ya estaba grandecito, digamos, había pasado más de un año durante todo el embarazo y el nacimiento del niño, y durante este tiempo nunca hubo en David esa necesidad de arrepentirse. Pero Dios, mirando el pecado, porque a pesar de que era un rey, era una persona que estaba en una máxima posición, eso no quiere decir que porque esté en una posición alta, pues entonces sus pecados van a pasar por alto. No. Dice la Biblia que a Dios le desagradó el pecado de David. Igual nosotros, o sea, cualquier sea la posición en la que nosotros estemos, sean pastores, profetas, evangelistas o cualquier persona que esté en un lugar en una posición alta, todos tenemos que venir delante del Señor y pedir perdón cuando fallamos. Él no lo consideró en el momento, pero Dios sí. Y manda al profeta Natán para que lo exhorte. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace de una manera muy hermosa. David era pastor de ovejas, sí, y daba su vida por las ovejas. Cuando él, en el capítulo, cuando nos narran acerca de que él iba a enfrentar a Goliat, le dice a Saúl: yo era pastor de ovejas y yo cuidaba a mis ovejas, y si venía un oso, venía un león, yo me enfrentaba con él para cuidar las ovejas. Y esa fue la manera como Dios se le acercó y le tocó la parte de su corazón y le dijo que había un hombre que había llegado y necesitaba darle de comer. Sin embargo, él tenía muchas ovejas, pero se antojó de la oveja de un hombre pobre que tenía una ovejita que la cuidaba, que la quería, que dormía con ella y todo. Y cuando él escucha esa historia, su corazón se conmovió y dice: ese hombre es digno de muerte. Y ahí es donde Dios le dice a través de Natán: ese hombre eres tú. Tú no te has arrepentido de tu pecado, teniendo todas las mujeres del reino, teniendo toda la oportunidad, o sea, te he dado todo. ¿Por qué tenías que tomar la mujer de Urías? Entonces, Dios, hablándole, ¿verdad?, en ese pasaje, le dice sobre la necesidad, llamándole la atención sobre la necesidad que tiene de arrepentirse. Nosotros todos, cuando cometemos pecados, tenemos que venir delante de la presencia del Señor y pedir perdón delante del Rey. Y yo veo aquí algo importante, que es cuando él peca, él estaba viviendo un tiempo, pasó un tiempo largo mientras el niño nacía, de angustia, de tribulación, de dolor interior, del cual no era liberado. Pero en el momento que él pide perdón, porque cuando Natán le dice todo aquello, ahí sí se postra delante del Señor y le dice: ciertamente yo he pecado, no ha sido agradable delante de tus ojos, y se arrepintió con todo su corazón. Y lo podemos ver que eso está registrado en el Salmo 51. En el Salmo 51 él decía: Señor, límpiame más y más. O sea, realmente vino sobre él ese arrepentimiento. Antes no lo había, ni remordimiento había en él. Y en ese salmo le decía: hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos. Es decir, que su cuerpo se enfermó por causa de no arrepentirse. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos delante del Señor, vienen enfermedades, vienen consecuencias, viene sufrimiento, angustia. Y cuando Él pide perdón, se libera de todo aquello, de toda aquella angustia, de todo aquel sufrimiento interno que estaba teniendo. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, el pecado trajo tristeza a su vida. Cuando nosotros pecamos, viene la tristeza, viene maldición a nuestras vidas porque abrimos puertas. Por eso es tan necesario que nosotros, como pueblo de Dios, inmediatamente identifiquemos el pecado, venir delante de la presencia del Señor y pedir perdón ante Él. Entonces, fíjense que él merecía la muerte, él merecía morir. Pero Dios remitió su pecado hacia su hijo por causa del pacto que tenía con David, porque Dios es un Dios de pacto. Pero sin embargo le dijo: no vas a morir tú, pero va a morir tu hijo, porque esas son las consecuencias que nosotros cosechamos con nuestro pecado. Entonces hay algo importante que aprender aquí. Primero, que cuando hay pecado en nuestras vidas, nosotros debemos
ir delante del Señor. Pero la misericordia de Dios es tan grande que su perdón viene sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural. Así que siempre va a haber ese perdón para ti. Hay personas que dicen, mi pecado es tan grande que no tiene ningún perdón de Dios. Sí lo tiene, solo Dios quiere mirar tu corazón. De David se dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no pecara, porque sí cometió errores muy fuertes, sino porque siempre hubo en su corazón la voluntad para arrepentirse delante del Señor y hacer lo correcto ante Él. Después de esta lección aprendió y hubo un temor grande en el corazón de David, y es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos experimentar ese temor y poder venir delante del Señor. Pero lo bueno de todo esto, pastora, es que Dios siempre va a tener su mano extendida para perdonarnos. La Biblia lo dice en el Salmo 51 también, él lo escribe, dice, un corazón contrito y humillado, tú nunca lo vas a echar a un lado, siempre lo vas a ver y vas a estar pendiente de él. Y es hermoso saber que podemos contar con esa mano extendida de Dios para recibir perdón. Muy bueno el ejemplo del rey David. Y como decías, Mariana, de que él lo eligió porque tenía el corazón conforme al de Dios. Por eso es que no se crean que dicen, no, yo soy muy bueno, no peco. No, hay fallas en nuestra vida, aunque creamos que somos muy buenos. Pero lo importante es que Dios indujo, mejor dicho, a David a que se arrepintiera. Porque había pasado más de un año y él, como dice la gente, él estaba como muy tranquilito, como muy Willy, ¿no? De que había cometido pecado y no había pedido perdón. Pero Dios indujo a través de Natán de que David se arrepintiera. Y por eso se le salvó la vida, pero el niño murió. Sí. Así que tremenda enseñanza acerca del perdón está en esta historia de David. Bueno, y vamos ahora a tener un tiempo de adoración y alabanza. Voy a invitar a Francis y a Luis a que sigamos honrando a Dios a través de esta adoración. Amén. Qué hermoso tema, de verdad. Me encanta este tema porque hablar de perdón es hablar del amor de Dios. Así que prepárate en esta hora a recibir el amor y el perdón de Dios a tu vida. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia inmerecida, Señor. Cuán grande amor por mí, gracias. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. En mí, tú lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí.
hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Oh, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural es tu amor por mí, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, Dios, gracias. y por tu gracia inmerecida. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te magnificamos. Qué hermoso cántico y muy acorde con el tema que estamos tratando. Pero vamos a continuar con nuestro programa porque tenemos unos invitados que ellos están deseosos por participar. Ahí están, deseosos por participar. Y voy a comenzar con Jorge, con el caballero. Jorge, ¿sabes que en la Biblia, verdad, hay una historia muy interesante de dos hermanos, Esaú y Jacob? Ellos eran hermanos, pero Jacob le robó la bendición del padre a Esaú, porque lo suplantó. Jacob se hizo pasar por Esaú y su padre lo bendijo a él, que esa bendición le pertenecía al primogénito, que era Esaú. Bueno, esto levantó un odio en Esaú a tal punto que él dijo, voy a matar a mi hermano. Ese odio que él tenía, esos rencores que se le generaron en su corazón. Y quisiera preguntarte, ¿cómo se sucedió el perdón entre esos dos hermanos? ¿Y qué beneficios se logró con ellos, tanto para los hermanos como para su núcleo familiar? Me gustaría que nos llevara y nos condujera a ese caso, porque ese caso también tiene unas enseñanzas muy interesantes. Muchas gracias, pastora, por la invitación acá. Y sí, precisamente esa astucia que tenía Jacob, esa astucia malvada, esa astucia callejera, lo llevó a que hiciera cosas incorrectas, ¿verdad? Hiciera actos incorrectos y su hermano sintiera desprecio, odio. Primero, logró de que su hermano le vendiera su primogenitura por un plato de lenteja. Así cocinaría tan bueno este hombre que este hermano le dijo, bueno, te vendo mi primogenitura, ¿verdad? Que este hombre accedió a esa bendición y la perdió. Y más adelante, en complot con su madre, logra alcanzar que la bendición que le tocaba a Esaú le tocara al mismo Jacob. Y ahí me doy cuenta de que comienza, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad?, el corazón de Jacob de una manera incorrecta. Ya había algo mal en su corazón dañando a su hermano. Y aquí damos con el punto, ¿verdad?, de la clase, que es lo que es el perdón. Era necesario de que este hombre pudiera perdonar, ¿verdad?, a su hermano. Pero yo pienso, pastora, que todo esto, para que se pudiera producir, era necesario de que Jacob pudiera tener un verdadero encuentro con el Señor. Y eso se dio cuando él tuvo el encuentro con el ángel, ¿verdad? Cuando peleó con el ángel en ese lugar llamado Peniel, ¿verdad? Que la palabra habla de que dice que cara a cara con Dios, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, el ángel, ¿verdad?, le dice que le va a cambiar su nombre, ¿verdad? Ya no será tu nombre más Jacob,
sino que será Israel. Pero comenzando ese capítulo, ¿verdad? Para aquellos que quizás no se saben bien la historia, Jacob buscó la manera, ¿verdad?, de tener ese encuentro con Esaú y mandó hombres, ¿verdad?, para que llevaran unos presentes. Entre esos presentes estaban, habían vacas, habían ovejas, habían siervos, siervas, para, como quien dice, tocar el corazón, buscar la paz, ¿verdad?, con el hermano por todas las cosas malas que él había cometido, que él había hecho, porque sabía que había actuado de una mala manera. Estos hombres fueron, hicieron lo que tenían que hacer, pero cuando regresaron, la noticia que trajeron hacia Jacob era de que este hombre venía también al encuentro, pero venía con 400 hombres. Y esto yo decía era wow. O sea, yo me imagino el momento, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? En el 32:6, de que dice que Jacob sintió temor. O sea, este hombre sintió temor porque diría, wow, viene mi hermano, viene a matarme, viene con 400 hombres. O sea, pero este hombre fue sabio. Dios le dio sabiduría y recordó la promesa esa que le dice, busca tu familia, ¿verdad?, tu parentela y te haré bien. Recordó esa promesa y se apropió. Y es allí donde él decidió ser firme y buscar ese encuentro con el Señor. Entonces era necesario, pastora, que Jacob tuviera ese cambio de naturaleza, ¿verdad? Y se lo dio ese ángel cuando tuvo ese encuentro. Quiero resaltar algo importante en este pasaje, ¿verdad? Y es que Jacob, ¿verdad?, dice que toda esa lucha era de noche, ¿verdad? Y todos los que hemos pasado por lucha, todos los que hemos pasado por momentos difíciles, siempre vemos los momentos como si fuesen más negros, oscuros. O sea, esa falta de perdón, ¿verdad? Ese hombre o esa mujer que te dañó, esa persona que te hirió, quizás muchas veces te ha llevado a que te sintieras o a que te sientas hoy en día como viviendo una situación muy oscura, muy negra. Pero es necesario que tengas un cambio de naturaleza y que así como lo tuvo Jacob, también lo tengas tú. Y que así como esa marca que hizo, ¿verdad?, el ángel en Jacob, Dios también lo haga contigo. ¿Para qué? Para que tú logres el perdón que esas personas necesitan. Pastora, y entonces los beneficios que podemos ver en esta familia es que, primero, en el caso de Esaú, es que Esaú logró perdonar a su hermano que lo había dañado, ¿verdad?, durante tantos años, durante tanto tiempo. Al punto que la palabra dice que cuando vio a Jacob, fue como si hubiese visto a Dios, ¿verdad? Y desde el punto de vista de su hermano Jacob, es que Jacob pudo sentirse perdonado, ¿verdad?, de todos esos malos y todos esos daños que le hizo a su hermano. Digamos, tantos años de culpabilidad que sintió este hombre por haber hecho todo este tipo de actos malos e incorrectos a su hermano, y que esto dañaban completamente a la familia. Entonces, lo que podemos acá, ¿verdad?, decir es que la bendición que trajo por completo es que la familia se uniera, a tal punto de que ni Jacob ni Esaú conocían sus hijos y pudieron conocerse. O sea, pudo haber una restauración, pudo haber una unión en ese momento, y esto trajo una bendición para la familia. Bueno, gracias, Jorge, y me encanta que hayamos tratado este caso, porque yo digo, ¿cuántas familias hoy día, ustedes que nos están escuchando, familias que quizás conocen, ¿verdad?, que hay rencores entre ellos, amargura, y viven separados totalmente? ¿Por qué? Porque ha habido falta de perdón. Pero este caso que acabamos de analizar nos da una idea, ¿cómo podemos perdonarnos? Mire cómo Jacob cambió de naturaleza y su hermano lo vio diferente, porque pidió perdón al Señor. Él se encontró con Dios, le pidió perdón por todas las cosas que había hecho, Dios le cambió la naturaleza y ya su hermano lo vio diferente. Qué bueno es cuando se encontraron. Así que, si usted conoce un caso, pues aconseje cómo alcanzar el perdón. Y si es que es su propia familia, pues propicie ese perdón entre los miembros de la familia para que haya una completa restauración y aprovechemos ese amor, esa unidad que debemos tener nosotros como miembros de una familia. Dios se agrada con eso. ¿Verdad, Mariana? Sí, sí.
Así es. No hay nada que complazca más el corazón de Dios que una familia que vive en paz y en bendición. Es Claro. el deseo de Dios. Bueno, Y- me encantaría que tú continuaras. Sí, claro. Y en esta oportunidad pues, Ajá. vamos con nuestra invitada también, ¿verdad? Casey, la Biblia también nos habla de otro caso que llama mucho la atención y es importante, y es el caso de José, el soñador José. José tenía muchos hermanos que le hicieron muchísimo daño, lo quisieron matar, le tenían envidia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas, él pudo perdonar a sus hermanos. Ahora, ¿cómo crees tú que podemos valorar este perdón tanto para José como para su familia? Bueno, pastora, muchísimas gracias por la invitación en este día. Verdaderamente el caso de José nos ministra como en nuestro caminar como cristianos, ya que muestra cómo debemos nosotros actuar ante tantas situaciones difíciles. José vivió muchas situaciones difíciles, sus hermanos lo envidiaban puesto a que era el preferido de su padre. Lo envidiaban, le tenían rencor, le tenían rechazo. José fue hasta vendido como esclavo. Intentaron matarlo, pues, y toda esta serie de acontecimientos le tocaron a José vivir, como nos toca muchas veces vivir. Entonces, ¿qué es lo importante de esta historia? Entender la necesidad del perdón, la necesidad que tuvo José de perdonar para lograr el propósito de Dios. José, me imagino que sentía dolor por lo que sus hermanos habían hecho a su vida y no suficiente con lo que sus hermanos habían hecho. Más adelante, él, después que es vendido por parte de los ismaelitas y es comprado por Potifar, lo llevan a su casa, su jefe, que es Potifar, le brinda toda la confianza en su hogar, y aún con todo esto, yo creo que ya José sentía un alivio, sentía un respiro de todas las situaciones difíciles que había pasado con su hermano. Pero ahora viene la esposa de Potifar, la esposa de su jefe, y pone su mirada en José y la coloca de una mirada no muy sana, o sea, quería tener relaciones con José. Y José, para no caer en el pecado, no fallar con sus actitudes ante Dios, porque siempre se cuidó para esto, no quiso ceder a la tentación y huyó. Entonces, sucede que José lo envían a la cárcel, pues su jefe, por la molestia, la ira, el furor que tenía de enterarse de que José supuestamente quería abusar de su esposa, lo envía a la cárcel. Entonces le toca a José vivir y batallar otro proceso, otra desilusión, cuando su actitud había sido la correcta. Y es importante entender que sea cual sea la situación que tú estés viviendo, con personas que te aman y te fallan, debemos entender que el perdón está por encima de las fallas, por encima de las faltas, pastora. Yo creo y pienso que muchas de las cosas que nos suceden es para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas y para formarnos. Es lo más importante. José entendió, más adelante en el capítulo 45, versículo 8, habla de cuando él se encuentra con sus hermanos y dice así: por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. O sea, José, ya viendo el fruto de lo que Dios había hecho con él pudo comprender que todo lo que había vivido no era a lo mejor porque sus hermanos eran tan malos, sino porque Dios tenía un propósito con él. Necesitaba formarlo para las grandes cosas. Entonces es lo que nosotros hoy en día, al estudiar esta palabra que el Señor nos dejó, debemos de accionar en pro de esto. ¿Por qué? Porque debemos entender que la falta de perdón es un peso, la ira, la maldad, el enojo, la rabia, es un peso que te va a estancar y no te va a dejar subir al propósito que Dios tiene para ti. Y cuando entendemos esto, somos libres. Los hermanos de José no merecían el perdón.
así como nosotros no merecíamos que Jesús muriera en la cruz. Pero cuando vemos más allá, vemos que Dios quiere formar nuestro corazón, quiere limpiarnos, no importa lo que nos hayan hecho, sino el perdón. Amén. Y tenemos esa necesidad de perdonar, aun cuando sea muy difícil. Muchas personas pueden decir, no, pero tú no sabes lo que a mí me pasó. Pero es que qué más difícil lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, igual debemos de perdonar. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, recuerdo, fue un proceso muy fuerte, ya que teníamos 6 años de relación, porque no estábamos casados, y era una relación que estaba muy deteriorada, había mucho rechazo, falta de perdón, habíamos abierto puertas a la infidelidad, al engaño, al odio, y era una relación muy deteriorada, muy fracturada. Pero recuerdo que a mí fue la que me costó un poco más ese paso de decir, bueno, perdono todas las cosas que Jorge hizo. Y recuerdo que el Señor me ministró algo a mi vida que hoy en día sé que eso fue lo que me ayudó, y fue que Él me dijo que si Él me había perdonado mis pecados a mí, la cual había en ese momento igual cometido muchos, yo también podía darle la oportunidad a Jorge de perdonarlo, para así restaurar la familia. Entonces, cuando tú comprendes que tú no tienes la capacidad, tú no eres Dios, o sea, tú eres una persona que también ha cometido errores, y si Dios, que es Dios, te perdonó, tú puedes perdonar a otra persona, eso te ayuda. ¿Por qué? Porque puedes salir de la herida, del rechazo fácilmente, ya que sabes que no eres quien para juzgar, sino más bien para perdonar. Hoy en día doy gracias a Dios porque el Señor abrió mi entendimiento, mi espíritu, y pude entender eso, y hoy en día tener una familia restaurada, a pesar de que vivimos tantas situaciones difíciles. No sé si tú tienes algo que decir. Hermano o hermana, tú que estás en ese lugar, atrévete a perdonar, atrévete a dar el paso. Recuerda que aquella persona que decide perdonar, sea o no sea el afectado, el perdón es un regalo para ti, no es un regalo para el otro, es un regalo para ti. Porque cada persona que no perdona es como si se estuviera tomando en un frasco algún veneno, que poco a poco se va consumiendo, y ese pecado, digamos, esa falta de perdón puede terminar con tu vida. Amén. Amén. Bueno, gracias Jorge y a Casey por esa intervención, y me alegra de que ese perdón haya llegado a ustedes como pareja y como familia, porque tienen 2 hijos, ¿no? Y fíjense cómo el perdón trae esa sanidad de que ellos son ahora parte de nuestro equipo de 12, porque han logrado esa sanidad en sus vidas. Y hemos tratado en esta tarde 4 casos diferentes, que puede ser el tuyo, el mío, o de cualquier otra persona que le haya fallado a Dios. Pero vemos que hay algo común, y el común en los 4 casos es que Dios los perdonó. Y ahí vemos, ¿verdad?, el poder que trae el perdón. Y por eso, si tú necesitas ese perdón hoy, ¿verdad?, porque has fallado a Dios, o también que necesitas perdonar a alguien porque has sido ofendida o ofendido, ¿verdad?, yo te pido que me acompañes en esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, y es un momento propicio de pedirle perdón al Señor y de también perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Y te doy gracias porque has puesto en nuestros corazones tratar este tema del perdón. Ese ha sido tu mensaje a través de toda la Biblia, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, para que nos ayudes a entender a profundidad lo que significa esa palabra tan corta, pero tan significativa para nuestras vidas. Y hoy, con toda la humildad de nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón. Perdón por nuestras fallas, Señor. Perdón cuando te hemos ofendido. Perdón, Señor, cuando hemos incumplido tus mandamientos. Perdón cuando te hemos desobedecido, Señor. Pero también queremos abrir nuestro corazón y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Hoy llevamos todos estos daños que nos han hecho, todos esos
esos traumas que podemos sentir por los demás, los llevamos a la cruz del Calvario y allí quedan crucificados. Y nos liberamos, Señor, de esos sentimientos de rabia, quizás, de frustraciones por lo que nos han hecho. Y hoy liberamos a todas aquellas personas que de una u otra manera nos han causado dolor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque así como Jesús fue a la cruz del Calvario y perdonó a toda la humanidad, hoy también perdonamos a aquellos que nos han causado algún trauma, algún problema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y tú, amigo que nos estás viendo, si te ha tocado este tema y quieres también restaurar tu vida, tu relación con el Señor, yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón y digas estas palabras: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu preciosa sangre, porque hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y declaro que de aquí en adelante caminaré contigo, agarrado de tu mano, para que nunca más mi pie tropiece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Mariana, te dejo para que despidas el programa. Sí, pues ya estamos llegando al final de este programa, su edición número 17. De verdad que ha sido una bendición, pero no queremos irnos sin antes pedirte que, por favor, queremos leer tus comentarios, queremos saber lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Hemos tocado temas muy importantes que transforman y cambian. Queremos saber cómo ha ministrado esto a tu vida. Nos puedes escribir, puedes dar tu testimonio a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo por Facebook, por Instagram, a través de @cmcbetel. Y por YouTube también estamos allí, queremos leer tus testimonios, queremos leer lo que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia nos enseña que tenemos que testificar, así que queremos leer tus comentarios. Y es precisamente lo que vamos a hacer, queremos leer algunos de los comentarios que hicieron en la semana pasada. Tenemos por aquí a Rafael Cáceres, que dice: saludos y bendiciones a nuestros pastores y a los invitados, a quienes estaban la semana pasada. Que esa palabra nos llena, nos fortalece cada día, cada semana, dice él. Vilma Albarrán dice que excelente palabra, felicito al hermano Royber, a su esposa Melvi por su excelente participación. Dios nos bendijo con esta palabra. También nuestra hermana Telvina, de Telvina te saludamos, enviamos un abrazo fuerte. Dice: saludos y bendiciones, pastores, muy buen tema. Cómo nos habla Dios, hermosa adoración, bendiciones. Le mandan saludos a Aronis y a Luis, saludos desde Colombia. Y nuestra hermana emérita dice: bendiciones, muy importante este tema, nos fortalece en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, dice ella. Entonces también queremos saber lo que tú estás pensando. Amén. Y queremos invitarte a que nos sintonices el próximo domingo 12 de julio. Recuerda que es tu tiempo de congregación, donde escuchas la palabra que Dios tiene de boca de nuestros pastores, lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Todos los domingos a las 10 de la mañana esperamos tu compañía y que reportes tu sintonía. También queremos invitarte el próximo viernes 17 de julio, para que nos sintonices en Betel en tu casa. Ábrenos las puertas de tu hogar, que queremos estar allí a las 5 de la tarde. Muchas gracias por tu sintonía. Te bendecimos, mi hermano. Y nos vemos. Chao. Adiós.